Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo aquí y no me habías visto antes, hola, soy Molly Westbrook. Cada semana subo videos de crímenes reales, así que si crees que es algo que te gustaría seguir viendo, por favor suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto de Pensilvania. Una joven Girl Scout desapareció misteriosamente al regresar de una fiesta de Halloween en otoño de 1992. La policía, su familia y la comunidad local actuaron de inmediato para tratar de encontrarla, con la esperanza desesperada de traerla de vuelta con vida. Pero trágicamente eso no sucedió cuando solo unos días después encontraron su cuerpo. Había sido víctima de un homicidio horrendo. A pesar de obtener un perfil de ácido desoxirribonucleico del perpetrador, pasarían años y años sin que el caso se resolviera. Y desafortunadamente el caso se enfrió. Eso fue hasta más de una década después del crimen, cuando una nueva revisión de la investigación en los antiguos archivos del caso reveló información a los nuevos detectives. Que la persona o las personas responsables de este crimen tan atroz habían estado, de hecho, justo frente a las autoridades. Todo este tiempo simplemente fue un gran error por parte de la policía, lo que permitió que pudieran pasar desapercibidos y salirse con la suya durante más de 10 años. Un crimen que, de hecho, provocó que Halloween y el pedir dulces fueran prohibidos en el pueblo donde ocurrió este caso, ya que se consideraba demasiado peligroso permitir que los niños caminaran por las calles con un asesino acechando en las sombras. Acompáñame mientras profundizamos en el trágico y escalofriante caso de Shauna Howe. Este vídeo aborda temas delicados como agresión sexual infantil. Se recomienda discreción al espectador. Para este caso, retrocederemos casi 33 años hasta octubre de 1992, en Oil City, que obviamente es una ciudad ubicada en el condado de Venango, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Y ella es Shauna Howe. Era una niña de 11 años que en 1992 vivía en Oil City con su familia. Shauna Melinda Howe nació el 11 de julio de 1981. Su madre se llamaba Lucy, pero no encontré el nombre de su padre en línea. Sus padres se separaron cuando Shauna era pequeña, pero ella aún mantenía una relación cercana con su padre. Él seguía presente en su vida. Shauna era, creo, una de 4 hijos. Creo que tenía 2 hermanas y un hermano. Y por lo que dicen, tuvieron una infancia normal y feliz en Oil City. Shauna era descrita como una niña muy linda, amigable y extrovertida. Era brillante y alegre, tenía muchos amigos y disfrutaba la escuela. Estaba en 5º grado en la escuela y también formaba parte de las Girl Scouts locales, lo cual le encantaba. Le encantaba ser parte de las Girl Scouts y participar en sus actividades. Y de hecho, participar en una actividad o evento de las Girl Scouts, debería decir, fue exactamente lo que Shauna Howe, de 11 años, había estado haciendo el día en que ocurrió este caso. La fecha era el 27 de octubre de 1992. Era martes y un día que comenzó como cualquier otro para Shauna. Era día de clases, así que Shauna se levantó, se preparó y fue a la escuela. Al regresar de la escuela, de inmediato empezó a prepararse para un evento de las Girl Scouts esa noche. Obviamente era el 27 de octubre, a solo un par de días de Halloween, que era otra cosa que Shauna amaba. Ella amaba Halloween. Lucy, su mamá, decía que disfrutaba planear su disfraz de Halloween y arreglarse para pedir dulces cada año. Y esa noche de martes, el grupo de Girl Scouts había planeado disfrazarse e ir a una de las casas de retiro locales en Oil City, básicamente para entretener a los residentes mayores. El grupo de Girl Scouts de Shauna solía visitar seguido la casa de retiro, donde a cada miembro le asignaban un abuelo o abuela, con quienes podían platicar y pasar tiempo y simplemente hacer que los residentes se sintieran un poco menos solos, supongo, lo cual es muy tierno. Pero bueno, una vez que Shauna regresó a casa de la escuela, empezó a prepararse para las Girl Scouts. Había decidido que ese Halloween se iba a disfrazar de gimnasta, así que llevaba puesto un leotardo de rayas color turquesa, como un traje de cuerpo entero. Llevaba shorts y medias. Emocionada, le mostró su atuendo a su mamá, Lucy, y luego, como a las 4:30 de la tarde, se despidió de su mamá, Lucy, y de su padrastro. John los abrazó y luego ella salió de la casa.
Y por supuesto esperaban ver a Shauna esa noche cuando regresara de las Girl Scouts. No tenían idea de que, de hecho, esa sería la última vez que verían a su hija de 11 años con vida. Después de salir de la casa, Shauna caminó una corta distancia hasta la casa de su amiga. Esta amiga también era Girl Scout y ambas recibieron un aventón al asilo de ancianos. Estuvieron en el asilo de ancianos por un rato, por lo que dicen, Shauna se divirtió mucho. El evento fue un éxito. Fuentes afirman que tras el evento las Girl Scouts celebraron una breve fiesta de Halloween en la iglesia cercana. Al terminar eso, entre 7:30 y 8:00 de la tarde, Shauna inició su regreso a casa. Pero nunca llegó ahí. Por alguna razón, en algún punto de su camino parecía que simplemente desapareció. Nunca regresó a casa. Una hora después, cerca de las 8:30 u 8:45, la mamá de Shauna, Lucy, recibió una llamada en el trabajo. Ella trabajaba en una pizzería local y tenía un turno esa noche. Durante su turno, su pareja, John, padrastro de Shauna, la contactó. Estaba preocupado porque Shauna no había regresado de las Girl Scouts y sabía que ya debía haber vuelto. Y entonces, por supuesto, Lucy también empezó a preocuparse. No podía entender por qué Shauna no había regresado. Y entonces se dio cuenta. Normalmente Shauna regresaba a casa de las Girl Scouts con una de sus amigas y compañera de las Girl Scouts, Jennifer. Los padres de Jennifer siempre regresaban a Shauna. Pero entonces Lucy recordó que Jennifer y su familia no estaban en la ciudad esa noche. Se habían ido de vacaciones familiares a Florida y Lucy simplemente lo había olvidado por completo. Se le pasó completamente por la mente. Así que Shauna no iba a regresar con ellos y probablemente habría empezado a caminar sola a casa desde las Girl Scouts. No era una caminata larga, no me malinterpretes, pero eran como las 8 de la noche cuando salió de la fiesta de Halloween. Era octubre. Así que ya estaría oscuro afuera, y por supuesto su mamá, Lucy, se asustó de inmediato. Salió del trabajo y fue a casa, y la familia empezó a llamar a todos los que se les ocurrían, al papá de Shauna, a sus amigas, preguntando si estaba con alguno de ellos. No lo estaba. También llamaron a hospitales locales, pensando que quizá Shauna estuvo en un accidente automovilístico u otro tipo de accidente. Pero otra vez, no tuvieron suerte. Ningún hospital registró su ingreso. Salieron a buscar a Shauna por las calles, gritando su nombre, pero no había nada, ni rastro de ella en ningún lado. Muy angustiada, Lucy levantó el teléfono de nuevo, esta vez para llamar a la policía y reportar la desaparición de su hija de 11 años. Se enviaron oficiales de policía a la casa de la familia para tomar la declaración de la familia de Shauna. Y no pasó mucho tiempo antes de que pareciera haber un posible avance en el caso, el tipo de avance que nadie quería escuchar. Mientras los oficiales estaban en la casa, empezaron a recibir información por su radio policial, que un hombre, un miembro del público, había reportado recientemente a las autoridades que creía haber presenciado un secuestro, el secuestro de una niña pequeña. Fue reportado por un hombre llamado Dan Payden y él informó a la policía que alrededor de las 8 de la noche de ese mismo día, la noche del 27 de octubre, él simplemente había estado caminando por la calle West First y la calle Reed en Oil City, que estaba a solo 2 cuadras de la casa de Shauna. Cuando vio a una niña joven que también caminaba por la calle en dirección opuesta a él, ella iba caminando por el otro lado de la carretera. Él dijo que esta niña llevaba un leotardo azul turquesa tipo body con shorts y lazos, y lo que ella llevaba puesto realmente le llamó la atención, porque recordó haber pensado que era una noche bastante fría para usar ese tipo de ropa. Pero claro, era un disfraz de Halloween. Esta era Shauna, este era su atuendo de gimnasta que había preparado para su evento y fiesta de Girl Scouts esa noche. Esta era Shauna caminando de regreso a casa después de que terminó la fiesta. Pero como sabemos, ella nunca llegó y Dan Payden sabía por qué. Mientras seguía caminando, Dan también vio a un hombre alto, blanco y delgado, que llevaba una gorra de béisbol y lentes. Y él caminaba en dirección hacia Shauna. Por supuesto, Dan realmente no pensó nada de esto en ese momento, así que apartó la mirada por un momento o dos. Pero de repente escuchó el sonido de un grito, una chica gritando, volteó hacia el origen del grito. Y aunque no vio a nadie, sí vio un pequeño sedán rojo que inmediatamente se alejaba a toda velocidad.
y la joven desapareció. Y de inmediato pensó, Dios mío, esa chica que acabo de ver, la chica con el body y los shorts, acaba de ser secuestrada en la calle. Eso debe haber sido el grito. Así que corrió a un teléfono y llamó al 911. Así que prácticamente desde el principio la policía sabía con qué estaba tratando aquí. Sabían que Shauna Howe había sido secuestrada. Había sido secuestrada de nuevo a solo 2 cuadras de su casa. Así que el tiempo era esencial. La policía sabe muy bien que mientras más tiempo pasa un niño desaparecido, menos probable es que lo encuentren con vida. Así que de inmediato se asignaron oficiales para comenzar la búsqueda de Shauna. Esa misma noche buscaban en las calles, detenían autos y tocaban puertas. La madre de Shauna, Lucy, recibió instrucciones de quedarse en casa. Quédate cerca del teléfono por si acaso Shauna llamaba o su secuestrador llamaba pidiendo un rescate. Tal vez por eso la habían secuestrado. El perpetrador quería dinero de rescate. Pronto, familiares y amigos se unieron a la búsqueda, así como otras personas del lugar. Miembros de la comunidad voluntariaron para buscar a Shauna, pero no tuvieron éxito. Buscaron durante toda la noche, pero no había absolutamente ninguna señal de Shauna en ningún lado. Al día siguiente, la búsqueda siguió y se repartieron carteles de persona desaparecida con la foto de Shauna en la zona. Aún más personas de la comunidad empezaron a unirse a la búsqueda. Todos solo querían ayudar lo más que pudieran. Como te puedes imaginar, muchos de estos voluntarios también eran padres. Y ni siquiera podían empezar a comprender por lo que estaban pasando los padres de Shauna. La angustia y el miedo de no saber dónde estaba su hija y si estaba bien. Así que la comunidad realmente se unió aquí, solo querían ayudar y apoyar a la familia. Los medios informaron rápidamente sobre el caso y buscaron difundir la noticia para crear conciencia. Todos colaboraban para encontrar a Shauna Howe y traerla de regreso. Pero incluso en el segundo día no había nada, ni rastro de ella. Aún desconocían el paradero de Shauna o quién la llevó. No sería hasta el tercer día de búsqueda, 2 días después de la última vez que se vio a Shauna, el 29 de octubre, cuando sí surgieron noticias en el Case News de que se había encontrado algo. No era Shauna, pero sí era una prenda de su ropa. Ese día, un hombre local caminaba por esta zona remota en Rockland, en Oil City, que era conocida como el agujero de Coulter. Era como este sitio abandonado de vías de tren. Y mientras caminaba por la zona, vio en el suelo, entre unos arbustos, lo que parecía ser un body turquesa de una niña pequeña. Este hombre había visto en las noticias que Shauna Howe, una niña, estaba desaparecida. Él sabía cómo era la ropa que ella usaba, y entonces, pensando que este body podría haber sido de Shauna, contactó inmediatamente a la policía. Y efectivamente lo era. El body fue mostrado a la madre de Shauna, Lucy, y ella confirmó que pertenecía a su hija. Esa era parte de su disfraz de gimnasta que ella misma había armado y que llevaba puesto la noche en que desapareció. Y obviamente el hecho de que se hubiera encontrado simplemente tirado en esta zona remota y abandonada era muy preocupante. El hecho de que Shauna claramente había sido despojada de su ropa, creo que hizo que todos entraran en pánico aún más, pensando que tal vez Shauna había sido agredida sexualmente por quien la había secuestrado. Y esta teoría fue trágicamente confirmada cuando el body fue enviado al laboratorio forense para más pruebas. Los científicos pudieron detectar semen en él. Había manchas de semen en este body y pruebas adicionales en estas manchas permitieron a los científicos desarrollar un perfil de ácido desoxirribonucleico. Tenían el ácido desoxirribonucleico de quien había depositado ese semen, de quien había agredido a Shauna. Entonces, dado el hecho de que el body de Shauna había sido encontrado en esta área, la policía comenzó una búsqueda grande y exhaustiva en Coulter's Hole y el área que la rodea ese mismo día para ver si podían encontrar algo más. Cualquier evidencia relacionada con Shauna. Sin embargo, no encontraron nada y más tarde ese mismo día la búsqueda en Coulter's Hole llegó a su fin. La policía empacó y se fue. Así que imagina la sorpresa de la detective. Justo al día siguiente, el 30 de octubre de 1992, recibieron la desgarradora noticia de que se había encontrado un cuerpo en esa misma zona exacta. Otro hombre local encontró el cuerpo tras ver en las noticias que la policía buscaba en el agujero de Coulter el día anterior, luego de hallar el body de Shauna.
Así que el día 30 decidió ir él mismo al agujero de Coulter para ver si podía encontrar algo que pudiera ayudar con la investigación. No tenía idea de que, de hecho, él sería quien encontraría a Shauna muerta. Este hombre estaba cruzando el puente abandonado del ferrocarril Trestle cuando, por casualidad, miró hacia el arroyo que estaba debajo del puente. Y fue entonces cuando la vio. Vio a Shauna Howe, de 11 años, tirada muerta en el suelo de este arroyo. Finalmente, después de 3 dolorosos días de búsqueda, la habían encontrado. Pero, por supuesto, la noticia de que la habían encontrado muerta era algo que nadie quería escuchar. Todos rezaban para que no se hiciera realidad. Los 2 tíos de Shauna, Keith y Claire, serían quienes identificarían positivamente que el cuerpo en el arroyo era el de su sobrina. Y ni siquiera puedo empezar a comprender lo traumático que eso debió haber sido para ellos. No solo el hecho de que tuvieron que identificarla, sino también el hecho de que luego tuvieron que ser quienes le informaran a su hermana. La madre de Shauna, Lucy, seguía esperando en casa junto al teléfono con la esperanza de tener noticias de Shauna o de quien la llevó. Ahora le informaron que su hija nunca volvería, que su peor pesadilla se había hecho realidad. Shauna había sido asesinada. Los zapatos de Shauna fueron hallados sobre el puente en las vías del tren junto a un envoltorio de dulce. Y nada de esto, por cierto, los zapatos, el envoltorio de dulce, todo el cuerpo de Shauna estaba ahí el día anterior. Cuando se encontró el body, el cuerpo de Shauna fue hallado en un lugar que estaba a solo unos 200 metros de donde estaba el body. Y como ya hablamos, las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva en el agujero de Coulter el día anterior, y ella no estaba ahí. Y no es como si la hubieran escondido ni nada por el estilo, no hubo ningún intento de ocultar su cuerpo. Con arbustos, ramas de árboles y maleza, ella simplemente estaba ahí, a la vista de todos. Así que debieron haberla traído a este lugar apenas la noche anterior. Después de que el grupo de búsqueda se fue de Coulter's Hole, el asesino la llevó de regreso al lugar donde abandonaron el traje corporal. Y también dejaron a Shauna aquí. Quiero decir, casi parecía que el asesino estaba burlándose de la policía porque había salido en todas las noticias que habían estado buscando en Coulter's Hole. Así que era como si estuviera jugando un juego con ellos, un día dejando el traje del cuerpo ahí y luego al siguiente. El cuerpo real de Shauna, el cuerpo de Shauna estaba muy golpeado y lleno de moretones. Tenía muchas heridas, pero la policía no podía decir, solo con mirar su cuerpo, exactamente cómo la habían matado. La verdad sobre su horrible muerte no saldría a la luz hasta que se le realizara la autopsia. La forense concluyó que la causa de muerte de Shauna fue un traumatismo contundente en la cabeza y el pecho, y determinaron que había sufrido estas lesiones como resultado de haber sido literalmente arrojada desde el puente del ferrocarril bajo el cual fue encontrada. Shauna seguía viva cuando la llevaron a Coulter's Hole la noche anterior. Obviamente la habían mantenido con vida y retenida en algún lugar durante aproximadamente 2 días antes. Su asesino la llevó a esta zona remota en medio de la noche y simplemente la arrojó del puente. Las fuentes afirman que sufrió un brazo roto, costillas fracturadas y un hombro dislocado como resultado de la caída. La caída fue de unos 10 metros de altura, y lo que hace que esto sea aún más desgarrador y perturbador es que la forense también creía que Shauna probablemente no murió instantáneamente por el impacto de la caída, que probablemente todavía estaba viva, aferrándose a la vida durante entre 5 y 10 minutos después de la caída. Quiero decir, es incomprensible imaginar el dolor, la agonía y el miedo en los que debió haber estado durante esos 5 a 10 minutos antes de que finalmente falleciera. También se confirmó durante su autopsia que Shauna, de hecho, había sido violada por su asesino. Se encontró semen en su cuerpo y cuando se analizó, este semen coincidía con las manchas de semen que se habían encontrado en su traje de cuerpo. Aparentemente también se encontró un solo cabello que se cree provenía del perpetrador, ya sea en su cuerpo o en su ropa. Y otra cosa que la forense señaló fue el hecho de que Shauna parecía tener este tipo de lesiones como raspaduras en las rodillas. Parecía que tal vez provenían de una alfombra como quemaduras o algo similar. Naturalmente, la noticia del asesinato de Shauna, la noticia de que su cuerpo había sido encontrado, se difundió como pólvora por toda la ciudad, dejando a todos en un estado de total incredulidad y conmoción.
Porque, para ser honesta, crímenes como este simplemente no ocurrían aquí. Antes se pensaba que Oil City era un lugar muy seguro en Pensilvania. Los padres realmente no tenían problema con que sus hijos caminaran solos por las calles, pero ahora todo había cambiado. Toda la comunidad estaba aterrorizada, tan aterrorizada que de hecho Halloween fue prácticamente cancelado en Oil City. Obviamente, el 31 de octubre fue justo el día después de que encontraron el cuerpo de Shauna. Los padres tenían demasiado miedo para dejar que sus hijos pidieran dulces. Así que simplemente lo prohibieron y se mantuvo así durante años después del asesinato de Shauna. Asustó tanto a la gente que dejaron que sus hijos salieran a pedir dulces en Oil City. El caso pasó de ser una investigación por persona desaparecida y secuestro a una por asesinato. Y dado el hecho de que un niño había sido asesinado, el FBI fue llamado rápidamente para ayudar con el caso y comenzó la búsqueda de sospechosos. Ahora, como sabemos, la policía tenía el perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino, así que una de las primeras cosas que se propusieron hacer fue comparar este perfil. Se tomaron muestras de los hombres en la vida de Shauna, su padre, su padrastro Juan, sus tíos y su hermano. Sin embargo, ninguno de ellos coincidió, así que la policía pudo descartar a la familia como involucrada en este crimen. También investigaron de cerca a los compañeros de Shauna, sus amigos, los padres de sus amigos, básicamente cualquier persona que hubiera tenido algún tipo de interacción con ella. Por si la persona responsable era conocida por Shauna. También hicieron pruebas de ácido desoxirribonucleico al hombre que encontró el cuerpo de Shauna y al hombre que presenció su secuestro, Dan Payden. Pero, de nuevo, ninguno de ellos coincidió. Así que la policía empezó a enfocarse realmente en la declaración de Dan Payden. Obviamente, él era el único testigo del secuestro de Shauna. Para recapitular, él dijo a la policía que mientras Shauna caminaba, también vio a un hombre blanco, alto, delgado, con gorra de béisbol y lentes cerca de ella. Después de oír a Shauna gritar, vio que el auto rojo se alejaba rápido y luego el hombre y Shauna desaparecieron. Así que parecía sumamente probable que este hombre fuera el secuestrador de Shauna, pero ¿quién era él? Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que la policía tuviera una idea de quién podría haber sido. Solicitaron al público ayuda para localizar a este hombre alto y delgado. Y recibieron una pista informando que un hombre llamado Aldred o Ted Walker coincidía con esta descripción. Ted Walker era un hombre local, creo que tenía alrededor de 30 y pocos años. En 1992 él trabajaba en una pizzería en Oil City. Y para ser honesta, todos los que lo conocían simplemente pensaban en él como un tipo realmente extraño, porque siempre parecía mostrar un interés extraño en los niños del lugar. Cada vez que los niños pequeños iban a la pizzería donde él trabajaba, siempre intentaba hablar con ellos durante mucho tiempo. Y siempre era demasiado amistoso con ellos, especialmente con las niñas pequeñas. Las niñas pequeñas se sentían realmente incómodas cerca de Walker, siendo honesta, porque siempre intentaba abrazarlas y tocarlas, al grado de que las niñas literalmente huían de él cuando lo veían porque tenían miedo de que intentara tocarlas. Y sí conocía a Shauna, creo que ya había conocido a Shauna antes en la pizzería, así que conocía a la víctima. Parecía tener un interés inquietante en las niñas pequeñas. Coincidía con la descripción del hombre alto y delgado que Dan Payden vio. ¿Y adivina qué más descubrió la policía sobre Ted Walker? También tenía un auto rojo pequeño, justo como el que se había visto en el lugar donde secuestraron a Shauna. O al menos solía tener un auto rojo pequeño. Por coincidencia, el auto de Ted fue encontrado incendiado poco después de que mataron a Shauna, lo cual, como te puedes imaginar, solo aumentó las sospechas sobre él. ¿Había incendiado Ted su propio auto para destruir evidencia? ¿Evidencia relacionada con el asesinato de Shauna, tal vez? Así que, por todo esto, Ted Walker realmente se convirtió en un sospechoso muy viable en el caso. La policía realmente creía que él podría haber sido responsable de este crimen horrible. Eso fue hasta que le tomaron una muestra de ácido desoxirribonucleico y se dieron cuenta de que no coincidía con Ted Walker, no coincidía con el semen que se recuperó del cuerpo de Shauna. Así que ese era él, quedó descartado efectivamente. La que parecía una pista y un sospechoso muy prometedores en el caso fueron descartados.
Parecía un callejón sin salida. La búsqueda de sospechosos siguió. La policía siguió tomando muestras de ácido desoxirribonucleico de varios hombres diferentes. Aparentemente tomaron muestras de ácido desoxirribonucleico de más de 100 hombres en total, pero ni una sola coincidió. Ni una sola. Y la policía realmente empezaba a tener dificultades. Parecía que se toparon con una pared en el caso porque de nuevo simplemente no podían encontrar esa coincidencia. A cada persona que pensaron que podría haber sido la perpetradora pudieron eliminarla mediante ácido desoxirribonucleico. Con el tiempo, los días sin arrestos pasaron a ser semanas, luego meses y finalmente años. Los años pasaron sin avances en el caso de Shauna Howe, lo que significa que la comunidad en Oil City simplemente continuó viviendo así, con el temor de que un asesino de niños viviera entre ellos. Unos años después del asesinato de Shauna en 1995, un equipo de casos sin resolver revisó la investigación desde el inicio. Para entonces el caso ya estaba frío. Revisaron los antiguos archivos del caso de Shauna, repasando todo nuevamente. Todas las pruebas, todas las declaraciones, tomaron todo en cuenta. Y fue cuando se toparon con la declaración de Dan Payden que de repente desarrollaron una nueva teoría en el caso, algo que realmente no había sido considerado por los detectives originales. Realmente empezaron a pensar en lo rápido que Dan describió todo lo que sucedió esa noche. Un minuto vio a Shauna caminando por la calle con su disfraz de gimnasta. Vio a ese hombre alto y delgado. Y al siguiente minuto escuchó a Shauna gritar. Y vio ese auto rojo alejándose a toda velocidad. Y eso fue todo. Shauna se había ido. Y todo sucedió tan rápido, en cuestión de segundos, lo que llevó a los nuevos detectives a empezar a pensar, espera un minuto, ¿y si más de una persona estuvo involucrada aquí? Siempre se pensó que solo un hombre, ese hombre alto y delgado, fue responsable del secuestro y asesinato de Shauna. Pero ¿qué tal si en realidad fueron 2 o incluso 3? ¿Y si hubo varias personas involucradas? Eso explicaría cómo pasó todo tan rápido. Si ese hombre alto y delgado fue quien agarró a Shauna y la empujó al auto, tal vez había otra persona en el asiento del conductor esperando para arrancar rápidamente. Con esta teoría, el equipo de casos sin resolver revisó los registros policiales de crímenes locales cometidos por más de una persona. Y fue entonces cuando los hermanos O'Brien llamaron su atención. Jim y Tim O'Brien eran hombres locales. Vivían en Oil City y según sé, ambos tenían 20 y tantos años. Cuando Shauna murió, Tim era el hermano mayor. Él tenía, creo, alrededor de 29 años y Jim era como 5 años menor, tenía 24. Y ambos eran muy conocidos por las autoridades. Ambos tenían largos historiales criminales que se remontaban hasta cuando eran solo adolescentes. Eran niños cuando empezaron a cometer delitos. Y de hecho, en 1995, 3 años después de que Shauna fuera asesinada, creo que ambos 22 años, esta mujer solo caminaba por la calle cuando los hermanos intentaron forzarla a meterse en la cajuela de su auto. Pero ella luchó con todas sus fuerzas y afortunadamente su intento no tuvo éxito. Esta mujer logró escapar y llamó a la policía. Y quiero decir, es difícil ignorar las similitudes aquí, ¿no crees? Las similitudes entre el secuestro de Shauna y el intento de secuestro de la joven. A Shauna la forzaron a subir a un auto y los hermanos O'Brien intentaron lo mismo con esta mujer. ¿Entonces podrían haber sido responsables también del asesinato de Shauna 3 años antes? Como Ted Walker, también parecían sospechosos prometedores. Pero había un gran problema con esta teoría. Resulta que en ese momento, el secuestro de Shauna ocurrió la noche del 27 de octubre de 1992. Ambos hombres, los hermanos O'Brien, en realidad estaban en la cárcel por otros delitos que habían cometido, así que no pudieron haber sido los perpetradores. De hecho, los detectives originales los investigaron brevemente en 1992. Se descubrió que estaban encarcelados en ese momento, así que no pudieron ser responsables. De nuevo, se investigó a otros hombres a medida que pasaban los años, incluso obtuvieron una confesión de un individuo. Hubo un tipo que literalmente afirmó haber sido responsable del homicidio de Shauna Howe, pero el ácido desoxirribonucleico finalmente demostró que estaba mintiendo. Esta fue una confesión falsa. La familia de Shauna, su madre Lucy, pasó años después de la muerte de su hija viviendo todavía en Oil City.
Seguía esperando con desesperación que la policía identificara al asesino de su hija. Pero esa noticia no llegó. Y al final quedarse en Oil City, quedarse en Pensilvania, simplemente se volvió demasiado doloroso para ella. Simplemente ya no podía vivir ahí. Sentía que siempre vivía con miedo, mirando por encima del hombro, buscando al responsable y preguntándose si el hombre con el que se cruzaba en la calle o en la tienda era el asesino. Puedo imaginar que para ella eso se sentía como una tortura. Así que 6 años después de que Shauna fuera asesinada, Lucy decidió irse. Se mudó de Pensilvania y se trasladó a Carolina del Norte. Mientras tanto, a medida que pasaban los años, el caso sin resolver de Shauna fue pasando de un detective a otro. 2 de los detectives clave que eventualmente se involucraron en el caso fueron la detective O'Toole y la detective Graham. Y fue cuando empezaron a revisar los archivos del caso que hicieron un descubrimiento impactante, realmente impactante. Leían sobre Jim y Tim O'Brien en el archivo del caso y descubrieron que ya habían sido investigados como posibles sospechosos años antes, pero finalmente fueron descartados porque ambos estaban en prisión en el momento del secuestro de Shauna. Bueno, creo que fue en 2002 o a principios de los 2000, una década después de que ocurrió el crimen. Cuando los detectives decidieron realmente verificar esto, realmente asegurarse de que los O'Brien sí estuvieran encerrados esa noche, y adivina qué encontraron. Era incorrecto, de alguna manera, y no estoy segura de cómo, pero de alguna manera los investigadores originales se habían equivocado. Habían llegado por error a la conclusión de que ambos estaban en la cárcel en ese momento. Pero ganaron, los registros mostraban que ganaron, la policía había cometido un error enorme, enorme. Los O'Brien fueron arrestados antes de que Shauna fuera asesinada por otros delitos. Pero los registros mostraban que la noche de su secuestro, ambos O'Brien estaban en libertad bajo fianza y por lo tanto habrían tenido la oportunidad de cometer este crimen. Las autoridades pasaron años y años buscando a los asesinos cuando los O'Brien, de nuevo, estos sospechosos muy viables, estuvieron frente a ellos todo el tiempo. Ahora, las detectives O'Toole y Graham estaban seguras de que estaban involucrados. Ahora, para este momento, para el 2002, los hermanos O'Brien estaban en la cárcel una vez más. Jim O'Brien estaba en prisión por el intento de secuestro de una mujer y Tim O'Brien estaba en prisión por agredir sexualmente a menores. Lo cual dice mucho por sí solo, ¿no es así? Así que la policía habló con los O'Brien, los entrevistaron. Ambos negaron estar involucrados en el secuestro y asesinato de Shauna Howe en 1992. Pero, por supuesto, para probarlo de una vez por todas, la policía necesitaba hacer la comparación de ácido desoxirribonucleico, así que les pidieron muestras a ambos hermanos, y aunque creo que al principio ambos estaban muy dudosos, finalmente accedieron y las muestras fueron enviadas al laboratorio para su análisis. Y finalmente, una década entera después del crimen, la policía tuvo ese gran avance. Las pruebas forenses confirmaron que estos dos hermanos malvados que anteriormente habían sido descartados incorrectamente del caso, en realidad estaban involucrados en lo que le sucedió a Shauna hace todos esos años. El ácido desoxirribonucleico del hermano menor Jim O'Brien resultó ser una coincidencia exacta con el semen que se recuperó del cuerpo de Shauna y el semen encontrado en su traje de cuerpo. Y eso no fue todo. ¿Recuerdas el único cabello que se halló en la ropa de Shauna? Bueno, ese resultó ser una coincidencia con el hermano mayor de Jim, Tim O'Brien. Ahora la policía tenía confirmada su participación, pero aún así no estaban completamente satisfechos. Para ser honesta, porque había un aspecto en particular del crimen que todavía no cuadraba del todo, todavía no tenía sentido. Faltaba una pieza en este rompecabezas. Fue la declaración dada por Dan Payden, su descripción del hombre alto y delgado que fue visto justo en el lugar del secuestro segundos antes de que Shauna fuera llevada. La policía estaba convencida de que ese hombre también estaba involucrado en el caso, pero ni Jim ni Tim O'Brien encajaban con la descripción de este individuo. Ambos eran hombres bastante bajos y corpulentos, para ser honesta. Entonces, ¿quién era este hombre alto y delgado? Bueno, en un esfuerzo por averiguarlo, la policía comenzó a indagar más en la vida de los O'Brien en 1992, investigando quiénes eran sus amigos, con quiénes se relacionaban.
¿Conocían a alguien que coincidiera con la descripción de este hombre alto y delgado con gorra de béisbol? ¿Y adivina qué descubrieron cuando hicieron esto? Descubrieron que en 1992 Jim y Tim O'Brien ocasionalmente se quedaban con Ted Walker en Oil City. Ted Walker, ese tipo raro de la pizzería que también fue considerado sospechoso en el caso durante la investigación original. A principios de los 90, la casa de Ted Walker era una casa de paso o casa de oportunidad social. Él abría su casa a personas que solo podían pagarle un poco de dinero por la renta y les proporcionaba instalaciones de alojamiento muy básicas. Muchos de los que se quedaban en su casa eran exconvictos, como los hermanos O'Brien. Aunque Ted Walker había sido descartado previamente como sospechoso mediante pruebas de ácido desoxirribonucleico, la policía ahora creía que de hecho pudo haber tenido algo que ver en el secuestro de Shauna. Sí, su ácido desoxirribonucleico no coincidía con nada encontrado en el cuerpo o la ropa de Shauna, pero eso no necesariamente significa que no estuvo involucrado. De algún modo tenía una conexión con Jim y Tim O'Brien. Él tenía un auto rojo pequeño en octubre de 1992 y, de nuevo, él coincidía exactamente con la descripción del hombre alto y delgado que fue visto por Dan Payden la noche del secuestro. Creo que Ted Walker fue entrevistado un par de veces a lo largo de los años sobre el caso de Shauna y siempre negó haber tenido algo que ver, pero fue después de que el ácido desoxirribonucleico coincidiera con los hermanos O'Brien que la policía decidió simplemente proceder y arrestar a Ted Walker bajo sospecha de ser cómplice de asesinato. Creo que solo querían ver si esto le afectaba para ver si básicamente se quebraría. Y así fue. La corazonada de la policía era correcta. Ted Walker admitió que sí estuvo involucrado en lo que le pasó a Shauna Howe. Y para los detectives estaba bastante claro que esto era algo de lo que él había querido confesar desde hace tiempo. Él quería confesar y quitarse ese peso de encima, pero supongo que tenía demasiado miedo para hacerlo. Pero ahora, más de una década después, finalmente estaba contando a la policía su versión de lo que sucedió esa noche fatídica. Ted Walker afirmó que en la noche en cuestión, la noche del 27 de octubre de 1992, Jim y Tim O'Brien, quienes recientemente habían salido de la cárcel bajo fianza, se acercaron a Ted Walker. Ellos se habían estado quedando con él en su casa de mala muerte y le dijeron que querían hacerle una broma de Halloween al departamento de policía de Oil City. Como te puedes imaginar, con antecedentes penales tan largos como los de ellos, los O'Brien odiaban a la policía, odiaban a las fuerzas del orden y básicamente querían burlarse de ellos. Querían llevar a cabo esta broma de Halloween para demostrar que la policía era pésima en su trabajo, básicamente, y solo hacerlos quedar en ridículo. Y querían que Ted Walker los ayudara a llevar a cabo esta broma. La broma consistía en que iban a secuestrar a un niño en la calle. Tenerlo como rehén por un rato, tal vez 1 o 2 horas, y hacer que la policía local entrara en pánico y comenzara a buscar al niño antes. A veces solo soltaban al niño y los hermanos se reían de la policía, porque al parecer esto les parecía gracioso. Y Ted Walker aceptó ayudarlos a llevar a cabo esta broma. Él afirmó que hasta donde él sabía, eso era todo lo que los hermanos planeaban hacer. Solo retener a un niño como rehén por unas horas y luego dejarlo ir completamente ileso. Pero por supuesto, eso no fue lo que pasó. Los 3 hombres salieron a recorrer las calles y Ted admitió que el hombre alto y delgado con la gorra de béisbol era él. Él era el tipo que Dan Payden vio esa noche. Mientras los hermanos O'Brien esperaban cerca en el auto rojo, Ted tenía la tarea de agarrar a un niño. Ted afirmó que cuando vio a Shauna entabló una conversación con ella sobre galletas de Girl Scouts. Le preguntó si vendía galletas de Girl Scouts para que se sintiera más cómoda al hablar con él. Y de repente simplemente la agarró, la levantó. Shauna obviamente soltó un grito que Dan Payden escuchó. Ted rápidamente le pasó a Shauna a Tim O'Brien, quien la obligó a entrar en el auto rojo, y luego el auto se fue a toda velocidad con Shauna adentro. Cuando llegaron a la casa de Ted, Ted afirmó que los hermanos O'Brien llevaron a una aterrorizada Shauna dentro de la casa y subieron las escaleras hasta una habitación en la parte de arriba, mientras que Ted se quedó abajo. Recordó que escuchaba a Shauna llorar y gritar cosas como «déjenme en paz y quítense de encima de mí».
Se cree que probablemente eran los hombres agrediendo sexualmente a la niña de 11 años. Ahora, Ted afirmó que eso fue todo en cuanto a su participación en el crimen. Ayudó a los hermanos a secuestrar a Shauna, pero le dijo a la policía que no tuvo nada que ver con lo que le pasó después de eso. Y si eso es verdad o no, la verdad, quién sabe. Como sabemos, Shauna estuvo con vida un par de días después de su secuestro. Se piensa que una noche los hermanos la llevaron a Coltus Hole y posiblemente la agredieron ahí. Por eso su traje apareció entre los arbustos. Y también se cree que durante su cautiverio o por una parte de su cautiverio probablemente la mantuvieron en la cajuela del auto rojo, lo que explicaría las quemaduras por fricción en las rodillas que tenía. Quizá venían de la alfombra de la cajuela. La noche después de hallar el traje completo, los hermanos regresaron con Shauna a Coulter's Hole. La llevaron al puente del ferrocarril y, de manera cruel, simplemente la arrojaron mientras aún estaba viva y cayó hasta su muerte. Quiero decir, de nuevo, la naturaleza puramente malvada de estos dos hombres, poder hacer algo así. A una niña, a una inocente de 11 años, es algo que desafía la creencia, ¿no es así? Ted Walker afirmó que después del asesinato de Shauna, los O'Brien lo amenazaron para que guardara silencio sobre el crimen, porque si no lo hacía, dijeron que le harían lo mismo al hijo de Ted. Aparentemente Ted tenía un hijo y también amenazaron con matarlo. Y así Ted dijo que por miedo guardó este secreto durante años y años. Pero afirmó que se sentía terrible por eso, terrible por el papel que tuvo que desempeñar en este crimen horrendo y vil. Los tres hombres fueron arrestados en relación con el asesinato de Shauna Howe. En otoño de 2006 iniciaron sus procesos judiciales. Como sabemos, Ted fue arrestado inicialmente por ser cómplice de asesinato. Cuando llegaron sus procesos judiciales, se declaró culpable de secuestro y asesinato en tercer grado, como parte de un acuerdo donde testificaría contra los hermanos O'Brien en su juicio. Y finalmente fue sentenciado a pasar entre 20 y 40 años en prisión. En cuanto a los O'Brien, ambos se declararon no culpables de los cargos. Fueron acusados de asesinato en segundo y tercer grado. No sé por qué no los acusaron de asesinato en primer grado, pero bueno, fueron acusados de asesinato en segundo y tercer grado, relaciones sexuales involuntarias y desviadas, secuestro y conspiración criminal. Y por supuesto, ambos fueron condenados. Ambos fueron declarados culpables al final de su juicio y a cada uno se le impuso una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca serían liberados de prisión. Ahora, hasta donde yo sé, los hermanos O'Brien siguen vivos y todavía están en prisión hasta el día de hoy. No ocurre lo mismo con Ted Walker. De hecho, él falleció mientras aún estaba tras las rejas en 2022 a la edad de 63 años. Las fuentes afirman que murió por causas naturales. Y aparentemente sería elegible para libertad condicional en 2024 si siguiera vivo. Así que supongo que gracias a Dios que falleció 2 años antes y gracias a Dios que los hermanos O'Brien siguen encerrados de por vida. Finalmente, después de unos 14 años, Shauna recibió justicia por su muerte brutal y horrible, y su familia tuvo algún tipo de cierre y, con suerte, tranquilidad al saber que los hombres viles que le hicieron esto a su hija, al menos ahora, nunca podrían volver a hacerlo a otra niña. Como mencioné, tras el asesinato de Shauna pocos días antes de Halloween, esta celebración fue casi prohibida en Oil City, Pensilvania. Prohibieron que los niños salieran a pedir dulces porque era considerado peligroso, especialmente de noche. No dejaban a los niños pedir dulces después de que oscurecía. Y esta prohibición permaneció vigente durante 15 años completos hasta octubre de 2008, cuando creo que una niña de 10 años que vivía en Oil City inició una petición, reunió un montón de firmas, y así el ayuntamiento de Oil City levantó la prohibición. Permitieron que los niños de la comunidad volvieran a pedir dulces por la noche. Y eso nos lleva al final de este caso. Eso concluye el horrendo caso de Shauna Howe, un crimen realmente repugnante. Y sí, me alegra que los responsables finalmente hayan sido capturados y estén encerrados en prisión para siempre, donde pertenecen. Como siempre, por favor déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre este caso aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes.
Por supuesto, siéntanse libres de decirme qué otros casos quieren que cubra en el canal.